Agradezco que me tome la llamada Enrique de la Madrid, director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC de Monterrey, exsecretario de Turismo y aspirante a la presidencia de la República. ¿Cómo estás, Enrique? Oscar, muy bien, me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Oye, pues aquí a menudo platicamos con los dirigentes nacionales de PRI, PAN y PRD, los partidos de la Alianza Va por México, y yo les pregunto, oye, ¿la oposición no se está rezagando, no se está quedando atrás en cuanto pues a la promoción de algunos prospectos de candidatos presidenciales para 2024, frente a lo que está haciendo el oficialismo, las corcholatas, etcétera, todo lo que se conoce? Y la respuesta que recibo de su parte es que no, que ellos no van a caer, me dicen los dirigentes nacionales, los tres me lo han dicho, no van a caer pues en la estrategia del presidente López Obrador, que eso quiere, porque una vez que saquen la cabeza algunos aspirantes presidenciales los van a quemar, pero al mismo tiempo, y con esto concluyo lo que te quiero decir y preguntarte, al mismo tiempo veo algunas de las encuestas y veo que pues tú como prospecto presidencial pues has comenzado a posicionarte, has comenzado a ganar presencia, conocimiento de la gente, y pues el resto de los que dicen que podrían ser eventualmente algunos gobernadores, etcétera, pues ni aparecen en las encuestas. Entonces, mi pregunta para ti es si tú consideras que lo que estás haciendo es correcto y el pensamiento de los líderes de los partidos pues no está dando buenos resultados. A ver, Pascal, gracias por la pregunta. Yo creo que son dos cosas que pudieran ser compatibles. Primero, lleva tiempo lograr reconocimiento, lleva tiempo que la gente te conozca, que sepa de ti, que sepa de tus ideas. Y entonces, si tú quieres influir en la política como en cualquier otra cosa, tienes que hacerlo con tiempo. Uh-huh. Y esa es una de las cosas que yo he tratado de hacer desde hace mucho tiempo. Una, no desaparecer desde que fui secretario. Y la otra es estar presente. Entonces, ¿por qué? Porque lleva tiempo. Es como cualquier marca, ¿no? Un producto, en fin, lleva tiempo que la gente lo conozca. Esa es una. La otra, yo sí creo que ya viene entre los partidos la conversación de la selección, de cuál va a ser el proceso, sobre todo el proceso para seleccionar al candidato para el Uh-huh. 24. Eso ya viene. Y estoy seguro que lo están platicando los partidos, lo están platicando organizaciones como Sí por México, los del Frente Cívico. Ese es ya el tema. Y eso yo creo que es inevitable que venga esa parte. Entonces creo que son dos temas que se hacen en paralelo. Uh-huh. ¿Qué tienen que estar haciendo los partidos en términos de reglas? Que sí, yo creo que dentro de unos meses se tienen que conocer esas reglas, independientemente de que el proceso empezara en noviembre o incluso hasta enero del año que entra, pero sobre todo pues a las personas que tienen interés de que sus ideas sean conocidas, no podemos parar. Tenemos que trabajar porque otra vez lleva tiempo que la gente te conozca. Bueno, ¿y a ti qué método para designar al candidato presidencial del eventual Frente Va por México te parece el correcto? ¿Una elección interna, una encuesta, una serie de encuestas? ¿Cuál sería el mejor método en tu opinión? Pues fíjate, lo he estado empezando a platicar con gente que considero que es conocedora de estos temas, en donde debe ser quizá una combinación entre encuestas, entre quizá algunos debates, entre algún grupo de personas que califique. Lo que sí me queda claro es que tiene que ser abierto y transparente, eso Ujú. sí. Y sobre todo va a contrastar mucho pues, con lo que van a querer hacer desde el gobierno, que al final del día se quiere volver pues, a la época ya superada en México, Ujú. ¿verdad? De hace 40, 50 años del tapado, ¿no? Entonces creo que del lado de la oposición tiene que ser un proceso abierto, al mismo tiempo cuidado, te voy a decir en qué sentido. Como al final del día quien sea candidato tiene que pasar por los tres partidos y por la sociedad, no tendría sentido que empezara a alguien a competir si al final del día uno de los partidos diría, no, pues yo a esa persona no la apoyaría. Ujú. Entonces creo que también tiene que haber como una preselección Ujú. para que realmente entren las personas que sí tendrían Ah. la aceptación de los partidos. Pero el método que sea tiene que ser transparente, de cara a la gente y donde los ciudadanos tengan al final del día una participación determinante, porque quienes votan son los Ujú. ciudadanos. Los partidos postulan, pero los ciudadanos son los que votan, somos los que votamos. ¿Tú ya me diste tu aceptación en el PAN y en el PRD?
Bueno, pues Digamos, ¿esos partidos te apoyarían? la vas midiendo en las conversaciones, porque de alguna manera yo he podido, por ejemplo, trabajar dentro de los gobiernos panistas, trabajé en el gobierno del presidente Calderón. Ujú. Hay muchos temas donde tenemos afinidades en los temas económicos, en muchos temas de valores, en los temas del trabajo. Yo creo que en la parte económica, el respeto a la democracia, las libertades, una economía competitiva, una economía global, esas son cosas que son comunes. Incluso partidos como el PRD, yo me identifico, francamente, y cada vez más, con un mundo en donde tenemos que generar un país más parejo, más Ujú. igualitario, igualdad de oportunidades y una mucho mejor repartición de la riqueza. Entonces, claro que estoy en diálogo y estoy platicando con ellos y sobre todo con este fin de que para mí lo más importante primero es generar un frente amplio de oposición, estar seguro de que esa alianza de partidos de oposición que hoy existe idealmente se amplíe, Pascal, Ujú. porque para que realmente esto pueda ser competitivo, pues tendría que sumar a todos los partidos de oposición. Incluido Entonces, en MC. esas conversaciones siempre estoy. Pues sí, la verdad es que sí hay que platicar con ellos, Ujú. porque lo más importante ahorita es salvar a México. Sí. Yo creo que independientemente de lo que un partido quiera crecer más, posicionarse más, ser más relevante, lo cual es legítimo, Ujú. creo que lo más importante ahorita es salvar a México. Y en ese tema yo creo que todos coincidimos y hay que hacer ese esfuerzo. Agradezco mucho a Enrique de la Madrid que me haya esperado en la línea. Enrique, el problema, el país tiene varios problemas o varios retos, como se quiera ver, pero creo que ninguno tan apremiante como el de la seguridad. Y en estos días, con motivo del horrendo crimen que ocurrió la semana pasada, pues se ha vuelto a discutir el tema de la estrategia. Y el presidente insiste en que la estrategia que está aplicando es la correcta. Yo te preguntaría, ¿no se puede aspirar a gobernar este país sin tener una propuesta concreta en materia de seguridad? Y creo que habría que decir que pues las anteriores tampoco se puede decir que hayan funcionado mucho. Quizá tuvieron mejores momentos que otros, pero en general ninguna política de seguridad en este país ha funcionado mucho en los últimos 3 o 4 sexenios. ¿Qué harías tú al respecto? Sí, bueno, primero tienes toda la razón, no es un problema que empezó en esta administración, sin duda no empezó con esta, pero se ha agudizado. Sí. Se ha agudizado porque el número de homicidios ya en esta administración superó a todos los de los 6 años del presidente Calderón y a punto está de superar también los que ocurrieron en los últimos 6 años. Entonces, claramente lo primero es reconocer que no funciona. Me parece que son varias acciones, por cierto, en eso también me voy a meter a estudiarlo con mucho más detalle, pero varias son en simultáneo. Una economía tiene que crecer. Una economía tiene que crecer, tiene que generar empleos y le tiene que generar expectativas, sobre todo a la gente joven, de que va a poder tener un empleo digno y cada vez mejor pagado. Ujú. Si no, lo que yo digo es que se la ponemos muy fácil al crimen organizado. Claro, oye, Un déjame joven hacer que un no tiene... apunte ahí nada más. Acabamos de dar el Sí, dato hace un momento con Rodrigo Pacheco. 65% de los mexicanos gana 2 salarios mínimos o menos. sí, entonces, a ver, yo vengo sosteniendo, francamente, que somos un país Ujú. muy mal pagado. Y no es un tema solamente de que hay que mejorar la productividad, que no lo dudo, no es solamente de que tenemos que mejorar, digamos, ir a otro tipo de economía de más valor agregado, también es generar la cultura de pagar bien. O Ujú. sea, nos acostumbramos a pagar mal, ¿sí? Y a que muchos tienen derecho a todo y otros ahí van. Entonces, una sí pasa por ahí, en esa parte coincidía con el presidente que las causas en parte sí son la pobreza y la falta de esperanza, Ujú. pero la otra, la impunidad. A ver, con la pena, si hubo tal o cual criminal que tuvo en un origen muy difícil, muy complicado, pero acabó cometiendo un homicidio, es un criminal. Y ese a la cárcel tiene que ir a dar. O sea, no puede uno tener ahí como un discurso doble donde prácticamente le mandas la señal a la gente de que Ujú. puede hacer lo que quiera. Creo que una de las causas de la inseguridad, no solamente es la pobreza, es la impunidad misma. Esa es Ujú. otra. Policías mal pagados, mal equipados, policías municipales desarticulados, sin armas, sin sueldos, sin prestaciones. En otras partes del mundo, Pascal, cuando el Estado te amenaza, es de verdad, le crees. Aquí en México, si el Estado te amenaza, te ríes, no te importa. Es más, hoy te corretean y sales corriendo. Y yo creo que sin duda además necesitas dos combinaciones más. Una mucho mejor cooperación internacional, porque una buena parte del crimen hoy en día en México es crimen internacional. Ujú. Necesitas información, necesitas inteligencia. Y la otra, una sociedad que también participe más. Pongo un ejemplo. En Coahuila, que estuve recientemente, además de que han fortalecido los equipos de las policías y son reactivos y te responden,
tienes de repente, no sé si era Saltillo o Torreón, una red de 80,000 ciudadanos en WhatsApp informando constantemente de movimientos, de lo que está ocurriendo, de coches sospechosos, acaban de robar aquí. Entonces, lo que te quiero responder es, una, sí se pueden hacer mucho mejor las cosas y son varias acciones que se tienen que llevar en simultáneo y darle seguimiento a que todas van caminando. Pero sí empieza por lo menos por un país que crezca mucho más. Llevamos 4 años sin crecimiento económico, Pascal, y la población sí crece. Entonces el pastel que te toca, la rebanada que te toca como mexicano, es cada vez más chiquita. Y si no tienes expectativas de vida y sobre todo de un futuro mucho más prominente, es más fácil que caigas en la tentación. No, la estrategia actual claramente no ha funcionado. Y sí es lamentable que en lugar de decir vamos a revisarla, digan que va muy bien. ¿Cómo se mide esto bien? Con cada vez más homicidios, más extorsiones. Leía tu artículo en la mañana, Pascal. La inflación, que es un fenómeno también internacional, tiene un fenómeno ya en México muy claro de crimen organizado. El precio del aumento de los limones no tiene que ver nada más con una plaga. El tema de los aguacates y muchas cosas. El gas, El ya no pollo, dejan la que provean gas tortilla, en el ciertos gas. estados. Sí, sí. Es increíble. ¿Dónde está el Estado? Aquí ya lo que gobierna es el crimen organizado. ¿Dónde quedó el Estado? Entonces, sin Estado no puedes garantizar seguridad. Esa es la razón de ser de un Estado. Y que no está dotando de seguridad a su población, pues que no está cumpliendo con su obligación principal. Oye, déjame plantearte rápidamente el tema de la Ciudad de México. Ahí parece que las cosas son al revés. La oposición ya tiene a personas que han manifestado su interés en gobernar la capital el próximo sexenio y las encuestas muestran una contienda muy pareja por la capital. ¿Tú crees que la candidatura presidencial de la oposición y la candidatura a la jefatura de gobierno deben ir en tándem? Es que yo creo que se van a juntar. Yo no sé si lo puedas combinar porque los tiempos no son los mismos, pero sin duda, bueno, pues influyen las decisiones en el Estado de México, ¿verdad? Que viene ya, son Coahuila y Estado de México son las más cercanas, pero evidentemente la Ciudad de México también es fundamental. Entonces, todo eso debe ser parte de una conversación. No sé si sea, oye, esta te toca a ti y esta te toca acá, porque al final del día se trata de que también se escoja personas que sean competitivas. O sea, no es un reparto de posiciones, nada más. Donde sí me imagino después un reparto de posiciones es un gobierno de coalición, Pascal. Porque yo creo que es una cosa muy importante que va a pasar en México, y esperemos verlo, que es que no se trata de una alianza opositora nada más para llegar al poder. Se trata de generar un gobierno de coalición donde quien llegara de presidente, por ejemplo, pero ¿por qué no decirlo en la Ciudad de México? ¿Por qué no decirlo en el Estado de México? Sus gabinetes ya estuvieran integrados por miembros de los partidos que lo apoyaron y la sociedad. Eso ya generaría un modelo político en México bien diferente al que tenemos hoy. En serio que yo creo que estamos cerca, si lo vemos con objetividad y también con optimismo, de dar un salto cuántico en nuestro sistema político. Necesitamos un gobierno con más contrapesos, con más equilibrio, y que quien llega a ser el dirigente de un estado o de un país no es rey, no es monarca, no tiene nada más siervos, tiene ciudadanos a los cuales servirles y a los cuales atenderles. Un gobierno de coalición me parece que se viene perfilando como una buena opción para el país. Me queda un poquito más de un minuto. Preguntarte qué viene para ti en los siguientes meses. Pues seguir trabajando en esto. A ver, yo creo que México necesita un mejor destino y que no podemos aceptar los niveles de pobreza extrema, no podemos aceptar el hambre, no podemos aceptar la inseguridad. Eso México no se lo merece. Y que entonces tenemos que proponer una alternativa que realmente sea, que entusiasme a la gente por un mucho mejor país. Y en ese es en el cual yo creo que los mexicanos de bien nos tenemos que enfocar, porque los mexicanos necesitamos tener opciones y yo creo que la única alternativa que tenemos en ese sentido es un frente amplio de oposición, no solamente de los partidos políticos, sino también de la sociedad. Y que en su momento tengamos que escoger, porque serán modelos muy diferentes. Una economía estatizada por un lado, un régimen autoritario por un lado, por el otro lado una economía vigorosa, más justa, más pareja, que distribuya más y sobre todo una democracia con libertades. Sí, sí van a ser dos modelos de país los que vamos a tener dentro de los cuales escoger los mexicanos. Pues Enrique, seguiremos conversando seguramente y te agradezco estos minutos para el programa. El agradecido soy yo. Gracias, Pascal, que tengas muy buen día. Gracias, ahí está Enrique de la Madrid.